Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Hermanos, para mí es un honor, un placer sobre las Sagradas Escrituras. Quien les habla, su amigo, pastor escatólogo y conferencista del Señor Juan Alvarado, de la Iglesia Obra Evangélica Luz del Mundo, Misión 4, Quito. Aquí estamos ubicados. La Biblia es el corazón de Dios, plasmado en letras. Es el pensamiento de Dios, plasmado en letras. Es la sabiduría de Dios, plasmada en letras. Es un libro maravilloso, un libro muy hermoso, que aquel que se llena del conocimiento y la sabiduría de esta Biblia, este mismo que presento delante de ustedes, se convierte en una persona poderosa. Usted dirá, pero poderosa, sí. La sabiduría, el poder. Lo dijo Salomón, que había visto un sabio que había librado un pueblo de una guerra, de una mortandad. Sabio. Entonces quiere decir que la sabiduría es poder. Poder de Dios. Vamos a estar tomando o tocando el tema de hoy, un buen soldado de Cristo. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 14. Y vamos a leer desde el verso 26. 28. Verso 26 al 28. Y leo palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Padre, en el nombre de Jesús, mi alma te bendice, te alaba, te glorifica, Señor. Humillado ante ti, Padre amado, invocamos tu nombre bello, hermoso y maravilloso en esta hora. Clamo a ti, soberano, que el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus. Te ruego, te suplico, te imploro, que te glorifiques a través de esta tu palabra, a través de esta tu enseñanza, en el nombre de Jesús. En tu santo nombre declaro atado e inoperante todo ataque de las tinieblas contra esta palabra, contra esta enseñanza. En el nombre glorioso y alabado de mi Cristo, lo declaro derrotados, atados e inoperantes. Amén y amén. Un buen soldado de Cristo. ¿Qué es un soldado? Es una persona que es adiestrada, capacitada, instruida en el arte de la guerra, en el arte de la batalla, que conforman partes de los ejércitos de las naciones, de los países. Los hay de diferentes rangos. Soldado normal, tenemos un cabo, un sargento, tenemos un capitán, un coronel, un general y un comandante en jefe. Esto es un soldado, esto es un militar. Así lo somos nosotros, los cristianos. Somos soldados, somos militares de los ejércitos del Dios vivo. Lo dijo el salmista David, cuando el Goliat, que dijo, ha blasfemado los ejércitos del Dios vivo. Eso somos nosotros, soldados, militares de los ejércitos del Dios vivo. ¿Cuál es nuestro armamento? La espada del Espíritu,
es el arma que nosotros utilizamos para el combate en esta guerra, que no es una guerra física, es una guerra espiritual. En el libro de Efesios capítulo 6, vuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Por tanto, dice el Señor, armaos de toda la armadura de Dios, la espada del Espíritu de Dios. La oración y la fe. Ahí está la armadura del Señor. ¿Por qué Dios nos toma como soldados? Así lo dice su palabra, aquel que os toma de la cruz. Soldado de la cruz. O sea que al ser soldado de la cruz, estamos sujetos o podemos padecer lo mismo que padeció Cristo. Por eso que él dice en su palabra, en estos textos que acabamos de leer, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Su propia vida. Esto fue lo que hizo Cristo. Aborreció, no le importó su propia vida por darle la oportunidad al mundo de ser salvo a través de él. Y es lo que nos exige el Señor a cada uno de los que formamos parte del cuerpo de Cristo, a cada uno de los que formamos parte de los ejércitos del Dios vivo. Aún aborrecer nuestras propias vidas. Cuando dice este texto que el que no aborreciere madre, padre, hermano, hermana, no te está pidiendo el Señor que los odies, sino que primero a Dios y después tu familia. Si Dios te exige, eso está en el libro de Génesis, salte de tu parentela. Abraham dejó toda su familia. Abraham dejó toda la comodidad que tenía en el ambiente fraterno en el cual él estaba allí, en el cual estaba rodeado. Se desprendió de todo, hermanos, hermanas, todos sus familiares, y escuchó la voz de Dios y se salió en tela. ¿A dónde lo envió el Señor? A la tierra que yo te mostraré. Y Abraham obedeció. Fue un ejemplo de lo que es seguir o servir. Así exige Dios a cada creyente que forma parte de su cuerpo. Si Dios un mañana pasado trata tu vida y te dice, salte vete a tal país, a tal ciudad, usted tiene que aborrecer su familia, no odiar, sentido de que tiene que desprenderse de ella y ir a donde Dios le está enviando como soldado de la cruz. Obedecer a estos llamados, Dios manda dispersión. Se lo hizo al pueblo de Israel. Le dijo, id y predicar el evangelio por todo el mundo, y no querían salir de Jerusalén. ¿Y qué les pasó? Les mandó juicio, les mandó dispersión, les mandó persecuciones, y tuvieron que salir allí de Israel. Porque Dios los obligó. Dios los obligó. Y muchas veces te viene dispersión a tu hogar, dispersión a ti, por no obedecer la voluntad de Dios, por no obedecer el mandato de Dios. Hay muchos ejemplos de ello. Muchos ejemplos de ello. ¿Qué le pasó a Jonás por desobedecer? Le vino una tempestad. Y a la final tuvo que hacer lo que Dios había determinado. Pero hay casos que Dios no manda dispersión, sino que desecha y coloca otro mejor en tu lugar. Por no obedecer. Él dijo en su palabra, y lo dice en su palabra, más vale la obediencia que el mucho sacrificio. Que el mucho sacrificio. Sí, tenemos el ejemplo de Abraham, hombre que obedeció la voz del Señor. Tenemos el ejemplo de Moisés,
Cuando Dios lo llamó, ¿desobedeció Moisés? No, fue obediente. Fue obediente. ¿Y qué hizo Dios de Moisés? Un líder. Un líder. Moisés renunció al cargo como por ser hijo del hermano de Faraón. Renunció al cargo de ser un jerarca, de ser un estadista, por escuchar la voz de Dios. Se desprendió de todo eso y llegó a ocupar un cargo mejor que el de Faraón. Nada más y nada menos que un instrumento de Dios como líder, como guía espiritual para guiar un pueblo, para guiar un ejército. Esto fue Moisés. Obedeció, se desprendió de todo y escuchó la voz de Dios. Se desprendió de todo. ¿Quién es hoy en día Moisés? Un líder, nombrado todavía a estas alturas, nombrado en la historia, nombrado en las iglesias y puesto por ejemplo dentro de las iglesias, en boca de muchos predicadores. Fue un hombre de visión, de una visión tan tremenda que aún después de muerto sus ojos le brillaban. Ese era Moisés. Fue tan tremendo líder que Satanás quiso apoderarse de su cuerpo. ¿Con qué finalidad? Para levantarlo utilizando demonios, porque él no tiene el poder. Satanás no tiene el poder de devolver el espíritu al cuerpo, pero Dios sí. ¿Y con qué finalidad? Poner al pueblo de Israel detrás del diablo, detrás de él. Y fue tan tremendo líder que mismo Dios se intercedió en esa lucha. Había un ángel peleando con Satanás. Contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés. Hey. Y Dios interfirió un momentico. A Moisés lo enterró yo y hasta hoy en día no se sabe dónde está el cuerpo de Moisés. Quien lo enterró fue Dios. Imagínate, tremendo líder este. Tremendo líder. Gente como Tomás, que se desprendió. Era un cobrador de impuestos, se desprendió de las riquezas de todo por seguir al Señor. Y ahí tiene, tremendo escritor. Y así sucesivamente. Pablo fue otro que fue tomado como soldado de la cruz. Y mira el ministerio tan terrible, tremendo ministerio que tuvo ese hombre. Escuchó la voz de Dios y obedeció a la voz de Dios y obedeció al mandato de Dios. Y fue un hombre que se encargó de extender el reino de los cielos aquí en la tierra, que yo creo que no ha habido otro como él. Que no le importó naufragios, no le importó latigazos, no le importó nada lo que padeció por causa del nombre de Cristo. Se negó a sí mismo. Y hay cristianos y cristianas que apenas les sale una llaguita ya están postrados en una cama. ¿Sí? Postrados en una cama. Y si le dicen, mira hermano, hermana, tienes que ir a tal lugar, déjame pensarlo, déjame hablarlo. No te has negado a ti mismo. Estás negando a Cristo. La Biblia dice que nadie hay quien poniendo la mano sobre el arado y mira hacia atrás es digno de entrar al reino de los cielos. Te conviertes en una persona indigna de entrar al reino de los cielos por no negarte a ti mismo. Pones primero tus intereses antes que los intereses de Dios. ¿Y cuáles son los intereses de Dios? La salvación del mundo. La salvación del mundo. La salvación del mundo. Creyentes, hombres y mujeres, jóvenes, jovencitas, que no se niegan a sí mismos. No se niegan a sí mismos. Ponen sus propios intereses y dejan de ser soldados de la cruz. Pero después andan doblando rodillas y haciendo ayuno, pagando precios, pidiéndole a Dios sabiduría, pidiéndole a Dios que le dé ministerio. Dios no te va a dar ministerio si no te niegas a ti mismo.
niegas a ti mismo. Cuando tú te niegas a ti mismo, que ya tu vida no es tuya, sino de Dios, de Cristo, entonces formas parte de los ejércitos del Dios vivo. Lo hace. A mí me dijo un día el Espíritu Santo, renuncia a tu trabajo y vete para Ecuador. Dejé una empresa, dejé todo y me vine a esta nación. Y aquí estoy, sirviéndole al Señor, con mi cruz en el hombro. Me negué a mí. Yo tenía buen salario, una buena empresa, que me es verdad. Y dejé todo por Cristo. Y aquí estoy sirviéndole al Señor. Y soy de los que le digo al Señor, envíame a mí. Y le digo al Señor, Señor, si he de ir a otro país, a otra nación, dame los pasajes, dame los papeles, los pasaportes, y te aseguro que allá iré. Y sé que Dios puede contar conmigo. Sé que Dios puede contar conmigo. Consejo de parte del Señor, hermano y hermana. Niégate a ti mismo. Dios no te pide que destruyas tu hogar, tu familia, sino que no sea tu hogar, tu familia, tropiezo para servirle. Eso te pide el Señor. Porque si no, Dios no permitiera que su pueblo se casara. Él ordena el matrimonio para los que se están quemando. Aquellos que tienen don de incontinencia, quédese así como dijo Pablo. Pero tienes que negarte a ti mismo. No pongas tu vida en primer lugar, porque al ser soldado de la cruz ya tu vida pasa a ser segundo lugar y en primer lugar Dios. Dios. Lo que le dijo el Señor al joven cuando le preguntó para seguirle, el Señor le dijo, toma tu cruz y sígueme. Señor, deja que entierre a mi padre y te sigo. Él no le estaba diciendo, esta parte aquí hay que entenderla. En el original, lo que dice allí este pasaje bíblico es que tenía un padre enfermo. Que tenía un padre enfermo. Si él hubiese seguido automáticamente al Señor, su padre se salva, quizás Dios hasta le hace el milagro. El joven le estaba pidiendo que permitiera que el padre muriera para enterrarlo y después seguirlo. Y el Señor y no quiso. Miró hacia atrás. Miró hacia atrás. Eliseo llevaba una yunta de bueyes, estaba arando. Cuando Elías le llegó, destrozó el arado. Mató los bueyes, repartió la carne y asó carne con el arado. ¿Sí? Y de una vez siguió. Eso desea el Señor. Si es de dejar tu trabajo, Dios te ordene que dejes tu trabajo por causa del Evangelio, por causa de un ministerio, déjalo atrás. No hagas como la mujer de Lot que miró hacia atrás y se quedó en estatua de sal por amar las cosas del mundo, por los bienes materiales. Cristo dio un ejemplo tan tremendo que con ninguno de nosotros lo está haciendo. Cristo no tenía techo, no tenía casa, no tenía nada. Él lo dijo, que aún los animales tenían cuevas, madrigueras, y él no tenía nada. Se negó a sí mismo. Puso ese tremendo ejemplo delante de nosotros, como un ejemplo a seguir, a ser imitador de él, como dijo Pablo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Como yo de Cristo. Él puso el ejemplo para que no estuviésemos retrocediendo ni después que
comencemos a arar con la mano puesta en el arado, estemos mirando hacia atrás. Porque no seremos dignos de entrar al reino de los cielos. Somos soldados militares de la cruz. Soldados de la cruz. Y nada más y nada menos que el Dios vivo. Jehová de los ejércitos, el Padre. Príncipe de los ejércitos de Jehová, Jesucristo. Columna de nube y columna de fuego del pueblo de Israel, de los soldados del Dios vivo. Y es el mismo Dios al cual nosotros le servimos. Somos súbditos, militares, soldados, no cualquier cosa, de Jehová de los ejércitos. Guiados y dirigidos por el príncipe de los ejércitos de Jehová, Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo, que es el que está con nosotros. El mismo que dirigía y guiaba a Pablo. No entres en este pueblo. Lo guiaba y lo instruía. Es el mismo que guía a su pueblo aquí en la tierra. El mismo. Como buen soldado de la cruz, debemos de negarnos a nosotros mismos. Y te aseguro que si alcanzarás salvación y vida eterna. Ve la promesa que dijo el Señor. Nadie hay quien dejando mujer e hijos, o sea, dejando su familia, dejando sus bienes, que reciba casas y aún 100 veces más, y en el siglo venidero la vida eterna. Y el que dijo estas palabras las cumple, porque él no es hijo de hombre para mentir ni engañar. Él cumple sus promesas. Si Dios te hace un llamado y te dice despréndete de todo esto, no solamente recibirás casas y 100 veces más bienes, sino en el siglo venidero la vida eterna, garantizada. Porque el que lo dijo, lo prometió, y el que lo prometió lo va a cumplir. Eso te ofrece el Señor. Eso te ofrece el Dios eterno. Así que, niégate a ti mismo. No le pongas a Dios por delante tu familia de tropiezo, porque no serás digno de entrar al reino de los cielos. No serás digna de entrar al reino de los cielos. No le pongas obstáculos ni tropiezos al Señor, porque no serás digno ni digna de entrar al reino de los cielos. No les pongas excusas al Señor, porque no serás digno ni digna de entrar al reino de los cielos. Ahí se cumple lo escrito: muchos son llamados, pocos los elegidos. Porque Dios observa, Dios te analiza. Aunque Dios te conoce, para no condenarte injustamente, Dios te pone condiciones. Dios te hace llamado. Dios te hace propuesta. Está en ti en perder la bendición o alcanzar la bendición. Está en ti obedecer al Señor o desobedecer al Señor. Gente que tienen llamado y no quieren obedecer. Gente que tienen llamado y no quieren escuchar la voz de Dios, empeñado en su mundo, empeñado en sus designios y sus pensamientos. No se niegan a sí mismos, pero sí le piden al Señor la salvación. Sí le piden al Señor la vida eterna. Y la Biblia no se equivoca cuando dice que no es digno de entrar al reino de los cielos, y que es una persona indigna aquella que no tiene las cualidades, que no tiene las virtudes, las capacidades, que no tiene la decencia para poder entrar al reino de los cielos. Un buen soldado de la cruz, un buen militar de los ejércitos de Cristo, sea hombre o sea mujer, tiene que negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Ya tu vida como soldado de la cruz no te pertenece, pertenece al Dios vivo. Y si es voluntad del Dios vivo que le entregue su vida, entrégasela.
vivo. Quieras en batalla, haz como hicieron nuestros antepasados. Hay una historia cuando las persecuciones de Nerón, había una mujer embarazada y estaban lanzándolos a un circo romano. Y hubo uno que dijo, déjame que yo voy en tu lugar. Se negó a sí mismo. Y hay una historia de otro que le dijeron, te perdono la vida si niegas a Cristo. Y la respuesta tan valiente que dio esta persona, él ningún mal me ha hecho. Y entregó su vida antes de que negara a Cristo. Entregó su vida. ¿Por qué usted cree que el Señor dice en su palabra, si alguno te quita la capa, no le niegues la túnica? ¿Por qué crees? Medita este texto, está en la Biblia, medítalo, piénsalo, analízalo. Si alguno viene a hacerte daño y es un mundano, no le quites la vida. Entrégale la tuya, porque la tuya está segura. La de él no se puede perder. Lo que hizo Cristo en la cruz, él entregó su vida porque sabía que la de él, su vida eterna, estaba segura, pero la del mundo no. Y eso nos exige a nosotros, Dios, que entreguemos, si es posible, en nuestra vida, pero que las almas no se pierdan. Que las almas no se pierdan. Así que a partir de hoy comienza a negarte a ti mismo. Y no te preocupes. No te preocupes de lo que va a acontecer, de lo que va a pasar sobre ti. Porque aún la Biblia dice que nuestros cabellos están contados. Y que si pasamos por aguas no nos van a negar. Si pasamos por fuego no nos va a quemar. Solo confiar en Dios, creer en Dios y seguir a Dios. Yo me vine a ciegas, sin saber dónde iba a dormir, ni cómo iba a dormir, ni quién me iba a dar de comer. Y aquí estoy, me he muerto. No. Todo me lo ha proveído el Señor. Todo. Y aquí estoy, sirviéndole a Dios. Y si el Señor me dice a tal nación, a tal país, le voy a hacer así, Señor, dame el pasaje y los papeles, que allá voy. ¿Cómo voy a llegar? No sé, Él verá. Pero yo sé que no me va a dejar mal, ni me va a dejar a la intemperie, porque cuando yo llegué aquí, yo no quedé en intemperie. Dios utilizó su pueblo, sus iglesias, para ayudarme, para cobijarme. Y lo puede hacer contigo. Lo puede hacer contigo. Aprende a negarte a ti mismo. Ya eres soldado, hombre o mujer de la cruz. Ya tu vida no te pertenece, pertenece a Cristo. Y si algún día Él te dice, vete a tal nación, a tal lugar, obedezca. No dejes que otro ocupe tu lugar o que Dios tenga que mandarte una tempestad para hacer lo que Él está determinado sobre ti. Si Dios determinó que tú vas a ser pastor o pastora, lo vas a hacer. Y si rechazas, Dios te va a quitar, te va a desechar y le va a colocar otro mejor en tu lugar y le va a dar el don que Dios te había dado a ti.
A Saúl lo quitó Dios. Procuró la presencia del Señor con lágrimas y no la obtuvo. Dios lo desechó y colocó otro mejor, ¿a quién? A David. Hoy eres rey y reina del Señor. No dejes que nadie tome tu corona y que Dios quite tu lugar y se lo dé a otro por no negarte a ti mismo. Sé un buen soldado de la cruz. Escucha, un buen soldado de la cruz. Más vale la obediencia que el mucho sacrificio. No te preocupes por los bienes, que lo que hay aquí, Pablo dijo que lo tenía por basura y hoy está en la gloria de Dios. Pablo forma parte ahora de los 24 ancianos que están en el reino de los cielos. Esos 24 ancianos lo conforman los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Pablo está entre esos 12 tronos. Niégate a ti mismo y el Señor permitirá que te sientes en su trono. Niégate a ti mismo. No te aflijas por las cosas de este mundo, porque nada nos va a afectar a nosotros. Alégrate, regocíjate como nuestros antepasados, que les daban latigazos y ellos gozosos los recibían. Los clavaron en cruces y ellos gozosos lo aceptaron. Pedro fue el que dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor. Y lo enterraron cabeza para abajo. Ahí en una cruz clavado estaba. Se negó a sí mismo. Y somos siervos del mismo Dios y consiervos de aquellos hombres y mujeres de la antigüedad. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Atesora esta palabra de parte del Señor en tu corazón y ponla por obra. Ponla por obra. No pongas las cosas del mundo ni a tu familia ni a tu hogar de excusa o de tropiezo ante Dios, porque aún hasta eso Dios te lo puede quitar. Recibe esta palabra de parte del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga. Que tengas una bella y hermosa tarde. Y hasta aquí me acompañó el Señor. Amén.